formulario. Y a ver, está el tribunal. Bien, entonces tomen en cuenta esto y por favor, una vez que terminemos las exposiciones y las preguntas, entonces me van a pasar su nota a ustedes, ¿ok? Vamos a entrar en sesión solamente nosotros y bueno, me van a pasar la nota de tal manera que pondere con la nota que yo tenga, ¿de acuerdo? Con las mismas. Está bien, licenciado. Con los mismos porcentajes. Lo están viendo ahí, ¿no? Eso es lo que ha pasado hace un rato. A ver, creo que ya tenemos la suficiente concurrencia. Entonces, si ya lo tienen esto ustedes, lo voy a salir de la presentación. Ok, estoy dejando de hacer la presentación. Y simplemente voy a entrar a hacer la exposición con los estudiantes. Buen día, jóvenes. Buen día, jóvenes, a todos los que están concurriendo a la clase. Para hoy día tenemos el examen oral de los... ¿Dónde está el formulario? Un segundito, voy a ver. Voy a abrir el formulario. Bien, para los estudiantes que están en la clase, entonces, para hoy día tenemos el examen oral de los postulantes a la auxiliatura de la materia, para los ayudantes, y las personas habilitadas son Fabio Espejo Zárate y Marco Huanca Choque, que han sido sorteados con los siguientes temas, ¿no? Primero, Fabio Espejo, con el proceso de auditoría financiera, y luego Marco Huanca, con responsabilidad y riesgo profesional. ¿Ok? Entonces, la primera persona es Fabio Espejo, que va a tener 15 minutos, o 10 de presentación y 5 de preguntas. Y también luego 7:45 va a entrar Marco con las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces, la forma de calificación que es, y que yo voy a ir anotando aquí, ya voy a quitar de vista esto, pero la forma de calificación es esta. Se califica la preparación del tema, dominio del tema, la didáctica, el uso de medios, lenguaje, dicción, creatividad y criterio, y hacen un total de 35 puntos la calificación que se va a hacer hoy día. ¿Ok? Bien, entonces voy a dejar de hacer esta presentación y voy a dejar total libertad primero a Fabio para que haga su presentación. Fabio, en la manera que
crea, ya sabe cuál es la forma de calificación. Ya, licenciado. Licenciado, tal vez, no sé si podría hacerle hospedadora que dice Juan Carlos Pomar. Licenciado, por favor, es que ese es de la computadora. Debido a que mi computadora no tiene micrófono, tuve que usar celular y computadora. No sé, aquí la calificación es preparación del tema, dominio del tema, didáctica, y parte de la calificación es el uso de medios. Exacto, licenciado. Sí, es justamente solo un pequeño inconveniente que tengo, que le digo que la presentación está en la computadora y yo estoy hablando por celular. No, yo no tengo ningún problema. Después voy a hacerle preguntas face to face. Ya, ya, licenciado. Bueno, es que no me deja compartir el Zoom, licenciado, de la computadora. Le digo que estoy con el nombre de Juan Carlos y no puedo compartir la presentación como tal. ¿Y qué espera que yo haga? Ah, bueno, licenciado, para compartir la presentación, si me podía ser hospedador o anfitrión. No, pero le puedo dar la opción, un ratito. A ver, ese que dice Juan Carlos Poma, por favor, licenciado, y mil disculpas por la molestia. Sí, 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 estoy viendo dónde habilitarlo. Grabar reacciones, fin. No, debería usted poder ingresar, porque yo no estoy bloqueando nada. No me deja, no me deja. Ya bueno, licenciado, pero en todo caso no habría problema, licenciado, para no retrasar el tiempo más. No, Bueno, tenemos tiempo, un ratito vamos a hacer, tiene que ser su participación como con todas las necesidades, un ratito, un ratito. Aquí tengo Fabio Espejo, ¿no? Más no, al que dice Juan Carlos Poma, por favor, licenciado, es que con ese nombre está el de la computadora, por favor, les rogaría eso, por favor. Juan Carlos Poma, no entiendo. Sí, la computadora está con el nombre de Juan Carlos Poma, licenciado, y mi celular entré con mi nombre de Fabio Espejo Sara. Por eso digo, a la computadora, al nombre de Juan Carlos Poma lo podría ser al anfitrión o permitirle compartir la Estoy pantalla. buscando la lista Juan Carlos Poma, no, no encuentro. A ver, voy a poner en buscar Poma. Ahí tengo Juan Carlos Poma. Sí, licenciado, esa es. Entonces, lo estoy haciendo anfitrión. Ya está. Licenciado, sí. Sí, gracias, licenciado. Ya. Ahora sí, licenciado y compañeros, también no sé si me podrían confirmar si la presentación se ve. Se ve la presentación. Ya. Bueno, el tema que me ha tocado, como ya lo dijo el licenciado, y bueno, buenos días a todos, es proceso de auditoría. Bueno, antes de que entremos al tema como tal, la auditoría como tal, si lo resumimos en palabras simples, va a ser un examen en el cual nosotros vamos a dar una opinión. Vamos a decir, por ejemplo, en estados financieros, la razonabilidad en que estos se están presentando, si tienen algún error material o tienen un error material, ¿no? Entonces, vamos avanzando. El proceso de auditoría dentro de las guías lo divide en tres, lo que es la evaluación al riesgo, respuesta al riesgo e informes. Pero yéndose a un despliegue más amplio y podríamos ver en distintas etapas, este desglose de lo que es valoración al riesgo, respuesta al riesgo, informes, se podría ver como actividades previas, planificación, programa, evidencia, resumen de hallazgos e informe. Vamos a explicar en cada uno en qué consiste. Antes de que inicie la auditoría como tal, hay actividades previas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un auditor va, no es que directo va a la empresa y le dan el contrato, ya estás contratado, no, se postulan, hacen propuestas, hacen una propuesta, hacen declaraciones de independencia donde también ven el riesgo de la empresa, si van a agarrar a la empresa, es muy riesgosa o no, su firma va a poder cubrir, tienen el suficiente personal, tienen la experiencia para cubrir y hacer la auditoría como tal. A eso se va a referir las actividades previas. Luego de toda esta actividad previa va a llegar el contrato y de ahí ya recién va a estar ahí lo que va a ser la siguiente etapa de la planificación. Cuando vayamos a hablar de la planificación, son varios procesos los que se podrían hacer, pero los tres que resaltan más, uno es el conocimiento del negocio, otro va a ser los saldos y cuentas significativas, ¿no? Y después también lo que va a hacer, definir el enfoque de auditoría de cuántas pruebas vamos a realizar. ¿Ya en qué consiste la planificación? Cuando decimos al conocimiento de negocio, lo que nosotros queremos saber, tenemos que conocer a la empresa, el rubro, a qué se dedica, qué riesgos tiene, y eso con qué lo vamos a hacer, qué herramientas tenemos para hacer esto. Tenemos lo que es PESLA, FODA, el cuadro de mando integral, las 5 fuerzas de poste. ¿Esto qué nos va a permitir? Conocer los riesgos que tiene y los riesgos de fraude que tiene la misma empresa.
Con esto estaríamos cubriendo una parte que va a ser un riesgo inherente, o también los riesgos en los que, no sé, puede ser que llegue una empresa como PIL, ¿qué riesgo podría tener PIL? Que el Estado cambie el precio de la leche. Entonces ahí hay un riesgo que la empresa tiene, ¿no? Eso lo vamos a ver con el conocimiento del negocio, donde también vamos a poder utilizar los ratios, y los ratios nos van a indicar en qué situación financiera están, así han tenido aumentos o decrementos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de saldos y cuentas significativas, en acá nosotros, cuando una vez ya conociendo el negocio, tenemos que ir viendo en qué cuentas hay harto riesgo. Esto lo vamos a hacer desde dos enfoques. Uno que es desde la naturaleza, por la misma cuenta. Por ejemplo, las ventas por su naturaleza son riesgosas, digamos, o bancos igual, o caja, digamos, porque es efectivo como tal, puede haber un mal movimiento, entonces es riesgosa por naturaleza. Y cuando hablemos de magnitud, va a ser en función de su materialidad, si es un monto alto o no. ¿Esto cómo lo vamos a determinar también? Acá va a venir el cálculo de la materialidad también, que nos va a poder ayudar a ver cuáles son esos significativos o no. Ahora, cuando vamos a definir el enfoque de auditoría pruebas a realizar, es una vez ya conociendo el negocio, las partidas significativas o no, vamos a ver qué tipo de pruebas vamos a realizar y esas van a ser plasmadas en un programa. Pero no solo es que voy a hacer el cuadro de mando integral y decir tiene estos riesgos. También tengo que ver el control interno como tal de la empresa. Si tiene controles que mitiguen ese riesgo que hemos encontrado en el PESLA, en el FODA, digamos, no sé, van a incrementar los productos cuando hay baja demanda, digamos, un control que tienen ellos, podríamos decir, ¿no? O en los inventarios que tengan algún control de la salida, de entrada, sí, control en la existencia. Entonces vamos a ver tanto el riesgo y el riesgo de control. El riesgo de control vamos a ver, ¿tiene buenos controles? Sí, si tiene buenos controles, entonces de alguna manera va a mitigar los riesgos que ya tiene. Y también vamos a ver el riesgo de detección. Ahora, este programa en función a qué también se va a plasmar en lo que ya hemos ido viendo y han debido ver es en las aseveraciones. Una empresa como tal, cuando presenta sus estados financieros, asevera y dice, yo estoy aseverando que este estado está íntegro. Entonces nosotros como auditoría lo que vamos a hacer es ver si realmente en función a este análisis, ya conociendo el negocio, teniendo el conocimiento de control interno, si realmente son íntegros, y vamos a hacerlo esto mediante las pruebas. Y esto se va a hacer cuando ya lleguemos a la parte de evidencia. En evidencia, ya conociendo los riesgos que tiene, si no ha tenido buen control, entonces vamos a hacer pruebas de detalle como tal, ¿no? Si ha tenido buenos controles, vamos a hacer puras pruebas de control tal vez, y vamos a ver una analítica tal vez. Entonces, en esta evidencia, en la parte de evidencia, nosotros vamos a hacer las pruebas de controles y ahí vamos a ir sacando toda la evidencia, si realmente se está cumpliendo todo. Y de la evidencia vamos a ir a lo que va a ser el resumen de hallazgos que hemos encontrado luego de estos controles. En el resumen de hallazgos podríamos tener tres tipos, podríamos decirlo. Los relacionados a los estados financieros, estos se hacen a las desviaciones de norma. Puede ser que no hayan aplicado bien la norma, no hayan interpretado bien la norma al momento de aplicarla, ¿no? Entonces, otro, la limitación, que puede ser de que no nos tengamos ciertas limitaciones, no nos den toda la documentación o toda la información que requiramos nosotros para hacer la auditoría. Después, otro factor o otro resumen de hallazgos en los que ponemos es la incertidumbre. Esto más que todo, no sé si la empresa pueda tener demandas, si la empresa va a estar en marcha al año o no va a ser una empresa en marcha. Eso se referencia. Podemos tener esos tres tipos de hallazgos. Y después de estos hallazgos se va a ir resumiendo todo esto en un informe. El informe ya va a ser, en el informe, como hemos dicho, ¿no? El objetivo de la auditoría es emitir una opinión. Esa opinión va a ser limpia o puede ser con salvedades, puede ser una opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión limpia va a significar que se están presentando razonablemente. Ahora, si decimos una opinión con salvedades, puede ser que tenga ¿cómo se diría? Algo genérico, pero que no afecta de manera general a los estados financieros. Hay un error, pero que no afecta de manera general a los estados financieros. Entonces, ahí nosotros solo hacemos una opinión con salvedad donde vamos a dar a conocer. Ahora, también la opinión adversa, eso ya es cuando sí, ya va a ser genérico y ya va a afectar a todos los estados financieros este error material. Y al último vamos a tener la abstención de opinión. Esta podría ser en caso de cuando tengamos nuestra limitación de la información. Bueno, eso es básicamente un resumen. ¿Bajo qué normas nos vamos a basar? Para la planificación bajo las NIAS 300, para la evidencia bajo la NIA 500, para los informes bajo las NIA 700 y para lo que es actividades previas bajo la NIA 200. Y esto sería todo, licenciado. Lo traté de hacer de la manera más corta y resumida. Y les agradezco a todos por su atención y su comprensión, y cualquier duda o pregunta estamos para responderla. Ahora sí, licenciado, le estoy devolviendo el mando de los... Bien, vamos a acudir a los participantes, ¿no? Vamos a acudir a los participantes de manera que hagan las preguntas que sean necesarias. De parte de los estudiantes,
¿Tienen alguna pregunta en esto que es el proceso de auditoría, que es el capítulo 4 de la guía? ¿Jóvenes tienen alguna pregunta? ¿El jurado de los estudiantes tiene alguna pregunta? Ok, entonces yo voy a hacer las preguntas. Fabio, Sí, licenciado. ¿a qué se refieren en el proceso de auditoría las pruebas adicionales? Esto va a ser, licenciado, cuando el auditor, a su criterio, decida realizar, digamos, más pruebas. No ha quedado muy conforme con las pruebas y entonces él decide hacer otros procedimientos. Son las pruebas de detalle, dice, pero sí. A ver, yo le digo, las pruebas en realidad empiezan desde el momento en el que va la planificación. Ya se están haciendo las diferentes pruebas, incluido todo lo que significa conocimiento del negocio y al mismo tiempo ahí los controles generales de tecnología de información, los cuales van siendo probados en el alto nivel. Las pruebas adicionales corresponden a realizar ya sea prueba de controles o pruebas sustantivas que hacen al resto de las pruebas, por eso son las adicionales complementarias en la fase de planificación, ¿no? Sí, Eso licenciado. es. Ahí, a ver, explícame, Fabio, el objetivo de este proceso es llegar a una seguridad razonable respecto a los estados financieros. ¿Qué es seguridad razonable? Bueno, licenciado, cuando hablamos de seguridad razonable es que estos estén presentados de acuerdo a la normativa y no tengan ningún error material o una incorrección. Mira, seguridad razonable es un alto nivel de seguridad para lo cual se realizan las pruebas de auditoría suficientes de alto alcance, de tal manera que minimicen el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. ¿Cuánto es ese nivel aceptablemente bajo de seguridad Es razonable? el 5%, licenciado. Es el 5%. Ok, eso es correcto, pero lo anterior no era correcto en tu definición. Es Sí, el licenciado. seguridad razonable es llegar a un nivel de confianza del 95% del usuario y seguridad razonable es llegar más o menos a un 5% de riesgo de auditoría, ¿no? Explícame qué es un riesgo significativo. Ya, licenciado, un riesgo significativo es uno que sea muy irrelevante, licenciado, tanto de, importa que pueda afectar de manera significativa la opinión. No tiene que ver con la opinión precisamente, Fabio. Ocurre que cuando se están evaluando los riesgos, el riesgo inherente, el riesgo inherente también tiene que ser evaluado. Obviamente hay múltiples riesgos inherentes que se tienen y de esos hay que escoger aquellos que son los riesgos significativos, ¿no? En el estricto contexto, y estos no son muchos, ¿no? Los riesgos significativos son valorados aquellos que merecen una consideración especial de auditoría porque son los que realmente tienen a la característica de probable de que vayan a ser donde se generen los
los errores o las incorrecciones más importantes o más materiales que hacen, en este caso, a los riesgos inherentes. Entonces, eso se dan cuando es que tienen actividades de alto riesgo, transacciones que son no rutinarios y requieren de mayor juicio, o sea, es difícil de auditar, ¿no? Y aquellos sobre todo que tienen un potencial de fraude. Entonces, los que son los riesgos mayores, que son los más significativos, son aquellos que requieren alto juicio del auditor y los que tienen un potencial de fraude. ¿Ok? Bien. Un ratito, no sé si hay alguna pregunta de parte de los estudiantes. Yo tengo que concentrarme en la calificación. Y ya tengo mi calificación. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente. Licenciado, Sí. mil disculpas, perdón, mi micrófono no podía prender hace rato, pero yo sí tengo una pregunta para el expositor. Ok, Saida, por favor. Según las NIAS, nos dice que se define el riesgo material a nivel de afirmación integrado por dos componentes. ¿Cuáles son estos dos componentes y si nos puede definir cada uno? Bueno, ¿se escucha? Sí. Ya. Una vez más la preguntita, por favor. Por favor. Ya, está bien. Según las NIAS, nos dice que el riesgo material a nivel de afirmación está integrado por dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes y si nos puedes definir cada uno? Ya. Tanto nivel de ya. Importe. Bueno, la verdad no me recuerdo muy bien eso. No te podría, más pescado, la verdad. Importe tal vez diría, pero no puedo mentir. Saida, ¿cuál es la respuesta? Era el riesgo inherente y el riesgo de control. Ok, eso se llama también riesgo combinado. En todo caso, en los componentes de riesgo, para definir el RIM, el riesgo de corrección material, entonces participan dos, que eso define el enfoque de auditoría, ¿no? El enfoque de auditoría no es otra cosa que medir el RIM. El RIM es el riesgo combinado de riesgo inherente con el riesgo de control interno. Sí, licenciado. Eso es. Ok, muchas gracias. Vamos a dar entonces apertura al siguiente postulante. Marco, por favor, preséntate y haz presentación de tu... Voy a darte también, ¿quieres que te dé la opción como para que puedas ser anfitrión y tienes presentación? Sí, licenciado, tengo presentación y sí me puede dar el host. Ok, Marco Huanca, ¿no? Ajá. Ok, un ratito, ahí estamos. Listo, Marco. Ya listo. Entonces voy a comenzar. Me dice si se puede compartir la pantalla.
¿Se puede llegar a ver, licenciado? Se llega a ver. Ya, 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 voy a empezar. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Marco Antonio Huanca. Soy el postulante para la materia de auditoría financiera y el tema que me ha tocado exponer en este caso ha sido responsabilidades y riesgo profesional. ¿Ya? Cabe mencionar que antes de llegar a tomar todo el enfoque de estos temas, vamos a repasar dos conceptos principales, que es responsabilidad y riesgo profesional, independientemente cada uno, ya que cada uno va a representar algo para lo que es este tema en específico. Entonces vamos a empezar primeramente con responsabilidad y cabe recalcar que la responsabilidad, si bien es un valor que está estipulado sobre la base de la ética y la moral, también influye dentro de las decisiones de las personas. Estas responsabilidades se adquieren de diferentes maneras. Pueden haber la adquisición de responsabilidades a través de personas jurídicas con personas naturales, por medio de una unión, que sería el común denominador entre los dos, por medio de contratos, que es en lo que nos vamos a enfocar, ya que nuestra profesión se encarga de eh, hacer revisión o eh, proponer propuestas de auditoría y que las mismas vayan a terminar establecidas a través de un contrato, las cuales van a originar responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es un valor que está, que está cimentado sobre la base de la moral y que es generalmente que todas las entidades y todas las personas llegan a conocerlo en un determinado punto. Si bien vamos a continuar con qué es el riesgo profesional, y para entender el riesgo profesional tenemos que decir que dependiendo del sector y de las entidades o de las personas que tengan una profesión, se va caracterizando el riesgo profesional. Para nosotros, el riesgo profesional en la auditoría es que podamos llegar a dañar nuestra imagen profesional con respecto a nuestros clientes. ¿Y qué pasa con este riesgo profesional? ¿Por qué tomamos estos riesgos? Nosotros tomamos estos riesgos porque llegamos a la capacidad de saber que podemos llegar a confiar en entidades o empresas que sean completamente íntegras y que además de que sean íntegras, podamos confiar en ellas nuestra imagen corporativa. Entonces, ¿qué es el riesgo profesional? Para nosotros los auditores sería que el auditor se involucre con entidades y personas que afecten a su imagen profesional. Y y es tan importante la imagen profesional que guía en realidad a los mayores beneficios a las entidades, a las firmas auditoras. Ya. Para continuar, vamos a tener en caso qué es la responsabilidad legal. Y si bien hemos hablado sobre la responsabilidad, hemos dicho que es eh, un valor que está cimentado sobre la moral, cabe recalcarle que la responsabilidad legal está más orientado a lo que son los contratos y de dónde surgen los mismos y a qué atribuciones tenemos que llegarnos a sujetar bajo los mismos. Entonces, la responsabilidad legal se va a definir como que los profesionales de auditoría tienen la responsabilidad basadas en un hecho, en el derecho consuetudinario y deben cumplir los contratos implícitos o expresos que siguen con sus clientes. Entonces, ¿a qué hace referencia el derecho consuetudinario? Hace referencia a la costumbre. Generalmente las firmas auditoras tienen por costumbre tener clientes y estos clientes están relacionados. Estos clientes generalmente es a los que les ofrecemos los contratos de auditoría. Entonces, ¿qué pasa entre este medio, entre el riesgo y las responsabilidades? Es que podemos llegar a identificar que la responsabilidad legal de los auditores se ve muy mermada debido a que ha habido un incremento en las demandas a las firmas de auditoría. Y esto se debe a que si bien la responsabilidad le pertenece a los auditores por la emisión de un informe, lo que pasa es que el desconocimiento de los usuarios de la información puede llegar a complicar a la entidad y hacerle desembolsar deudas millonarias por demandas. Entonces, para, para no tener esos problemas, los factores para las demandas contra las firmas son los 6 más importantes y decimos que la razón por la que demandan a las firmas es que las entidades ya tienen una conciencia sobre la responsabilidad de los contadores públicos. Entonces, es más o menos que a medida que los usuarios de la información a lo largo del tiempo han ido creando, han ido informándose,
tienen más conocimiento y pueden llegar a utilizar diferentes medios para demandar a las entidades por las responsabilidades de los contadores. Ahora, ¿qué pasa con el segundo punto, que es la auditoría y la contabilidad, que son más complejas debido al crecimiento de los negocios? Lo que pasa es que las entidades a las que nosotros vamos a llegar a auditar no solamente operan en un mercado global, no solamente operan en un mercado nacional, sino operan alrededor de un mercado global con diferentes stakeholders, llegan a influir en diferentes mercados, tanto nacionales como extranjeros, y esa información que tenemos se hace mucho más compleja a medida que vaya subiendo de rango, a medida que vaya globalizándose y a medida que vaya creciendo el negocio. Entonces, un poco complicado para que nos demanden. La sociedad llega a aceptar demandas por parte de personas perjudicadas contra quien en estas condiciones eh, eh, nos vamos a tratar de compensar las pérdidas. Hace referencia que cualquier persona que haya visto afectado su patrimonio o cualquier persona que haya sido eh, un accionista de alguna entidad y que haya visto afectado, se haya visto afectado por la emisión de los informes de auditoría, puede llegar a demandar a las firmas auditoras debido a que la sociedad le permite hacer eso porque siente que puede llegar a denunciar y esta misma denuncia puede llegar a entidades judiciales que hasta cierto punto eh, no compensan el costo de haber efectuado esa auditoría dentro de esa entidad. Entonces, es uno de esos más importantes. El cuarto habla sobre, se han entablado y ganado muchos juicios contra las firmas de auditoría. El punto del cuarto punto es que las entidades, a medida que han ido creciendo, ha habido muchas más demandas contra firmas auditoras y las mismas firmas auditoras generalmente no pueden llegar a ofrecer un servicio más de calidad y lo que pasa es que con algunos errores o con algunas desviaciones de las administraciones no se ha podido llegar a a una opinión acertada sobre los estados financieros. ¿Y qué ha pasado con respecto a estas firmas? Que pueden llegar a ser demandadas por las entidades que han sido afectadas y hasta cierto punto pueden llegar a ganar la demanda por un incumplimiento por negligencia y más que todo por incumplimiento en los tiempos de la auditoría y en la opinión, que sería una opinión errónea. El quinto punto habla sobre la decisión de las firmas de auditoría que estén dispuestas a arreglar problemas fuera de los juzgados. ¿Qué hace referencia a esto? Que que las entidades, que las firmas de auditoría no tratan de resolverlo de una manera separada y que esta manera separada esté fuera de los juzgados y que a la vez no sea descubierto por la prensa, por la prensa y que no sea un medio público, que no se haga público, porque hasta cierto punto eso afectaría a la imagen corporativa que tiene la firma y eso trae riesgos para la entidad. Y por último, decimos que los cortes tienen la dificultad para atender e interpretar los aspectos técnicos de la contabilidad y de la auditoría. Hace referencia a que cuando se hace una demanda y llega a instancias judiciales, los jueces no tienen el pleno conocimiento sobre contabilidad y auditoría, entonces pueden llegar a beneficiar a la parte que es la parte querellante, que en este caso sería el que nos ha demandado por el incumplimiento, ¿no es cierto? Para pasar, y estos conocimientos son importantes ya que hay que diferenciar entre el fracaso empresarial, el fracaso de auditoría y el riesgo de auditoría. ¿Por qué nos llegan a demandar o por qué las demandas son muy elevadas en el mercado de las firmas de auditoría? Es porque los usuarios de la información no pueden llegar a diferenciar entre estos tres puntos esenciales. Y vamos a mencionar cada uno de ellos. El primero hace referencia al fracaso empresarial. Y el fracaso empresarial está enfocado a que nosotros, que es un negocio que no haya ido bien a lo largo del tiempo y no sea plenamente sostenible y no haya podido pagar sus deudas a sus acreedores y no cumpla con la visión que han tenido sus inversores. Pero eso es algo pequeño. El grande caso de un fracaso empresarial sería que la empresa, la que tuvimos que auditar, haya llegado a la quiebra o se haya declarado en quiebra. Entonces es uno de los puntos más importantes, saber diferenciar entre el fracaso empresarial y posteriormente vamos a diferenciar entre el fracaso de auditoría. El fracaso de auditoría está más enfocado a que cuando el auditor llegue a emitir una opinión errónea debido a la información que él ha tenido y al no cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Que por otro lado, si bien
es un fracaso de la auditoría. Este error también puede llegar a ocurrir cuando el mismo haya tenido que, cuando el mismo se haya, se haya enfocado más que todo en la negligencia, que no haya sido muy allegado a las pruebas que ha tenido que hacer o ha dejado a las personas inadecuadas para que puedan llegar a hacer su auditoría. Entonces, ese es el fracaso de auditoría, cuando emitimos una opinión errónea sobre los estados financieros hasta cierto punto. El riesgo de auditoría se caracteriza porque el auditor va a tratar de emitir una opinión sobre los estados financieros y esta va a declararse como la correcta, pero, pero este riesgo de auditoría no puede ser tan claro porque no sabemos si son exactos o están son plenamente adecuados. Y lo que pasa con esto es que los estados financieros podemos llegar a opinar que tienen una opinión limpia, pero aún tenemos la incertidumbre de que sigue así. Entonces, es la diferencia entre esos tres. Entonces, recalcando eso, tenemos que tomar en cuenta que hay que diferenciar entre el fracaso empresarial, el fracaso de auditoría y el riesgo de auditoría. Continuando con esto, las 4 fuentes de la responsabilidad legal que tienen las entidades que surgen de estas 4 fuentes es la responsabilidad con los clientes, que habla más que todo que cuando nosotros llegamos a ofrecer un servicio o un contrato con nuestros clientes, desde ese momento se activa la responsabilidad con los clientes y tenemos ciertas responsabilidades con los clientes y además de limitaciones con los clientes en base a lo que vamos a hacer en nuestro trabajo. ¿Qué más tenemos? Responsabilidad entre terceros. Esta responsabilidad entre terceros hace referencia a que si bien nosotros vamos a auditar información financiera de empresas que cotizan en bolsa, esta información financiera también le pertenece a esas personas que han llegado a ser inversores de las mismas, como accionistas, como personas que han llegado a pagar, a comprar bonos de la entidad. Entonces tenemos cierta responsabilidad hacia ellos para llegar a emitir un informe adecuado y que el mismo no contenga errores de ningún tipo. Después viene la responsabilidad civil según las leyes. Esta responsabilidad nace en el momento en que nosotros hayamos firmado el contrato con nuestro cliente, porque esta responsabilidad hace referencia a los contratos de manera civil, que cada contrato va a traer como consecuencia derechos y obligaciones para cada una de las partes. Y por último, tenemos responsabilidad penal, porque esta responsabilidad está relacionada a que, si bien la información que tenemos y que ha sido provista por la entidad, no sabemos si está adecuadamente elaborada o si tiene incorrecciones o fraude. En todo caso, si es que tuviera fraude, la entidad que habiendo conocido que tiene fraude y no lo reporta, estamos completamente destinados a aceptar la responsabilidad penal por el cumplimiento del fraude. Y ya, ¿qué hacemos para protegernos sobre la responsabilidad legal? Es en tiempo, Marco, no podemos seguir más. Vamos a proceder a las preguntas de los estudiantes. Las preguntas del jurado de estudiantes, el tribunal estudiantil. Bien, entonces yo voy a hacer las preguntas. Todo lo que significa responsabilidad profesional está inmerso también en las normas internacionales. ¿Cuáles son las normas que hacen a la responsabilidad, las normas internacionales de auditoría, las NIA? ¿Cuáles son las normas que hacen a la responsabilidad profesional de las NIAs? La responsabilidad hace referencia a la NIA 240. Bueno, la 240 solamente es fraude. La responsabilidad en general profesional, porque estamos hablando de responsabilidad y riesgo profesional. La 240 es la que tiene que ver con la responsabilidad del auditor frente al fraude, pero es solamente por el fraude. La responsabilidad en general está en las NIAs 200. Cuando tú hablas de responsabilidad civil, por ejemplo,
es que esto se basa en contrato y el contrato está en la NIA 210. La forma de enfocar el contrato. ¿Ok? Las normas, en realidad la profesión tiene el código de ética, tiene el control de calidad y tiene las normas internacionales. Y obviamente tiene el marco de referencias internacional. ¿En qué partes de estas 4 se marca todo lo que hace la responsabilidad y riesgo profesional? ¿Está en el código de ética o no? Por ejemplo. Está más enfocado en lo que es la parte del control de calidad, en el parágrafo 26, el 28, y en el código de ética está relacionado más que todo a, a la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a la independencia. Está bien, esa es una buena respuesta, porque en todo caso, todo lo que es independencia está ahora separado en la sección 4A y 4B, en este caso de auditoría financiera, en la 4A que hace al código de ética, en la sección 4A de independencia. Porque si nosotros en primera instancia no podemos ser independientes, no deberíamos hacer un trabajo y no deberíamos sujetarnos a esto que es nuestra responsabilidad profesional, ¿no? Y el control de calidad obviamente hace a todo lo que significa en un determinado momento poder hacer cierto tipo de evaluaciones. ¿Cuál es la evaluación más importante del control de calidad? La evaluación más importante es la evaluación del cliente, más que todo, para poder dar continuidad a la operación. Porque si bien el control de calidad hace referencia a que podemos continuar con el cliente o no, ya que la responsabilidad se va a ver afectada en ese punto. Ok, para no cubrir riesgos profesionales, entonces lo más importante es evaluar al cliente, de tal manera que hagamos o no la aceptación del cliente, ¿no? O continuidad del cliente. Ujú. Sin tener esa evaluación, no se puede continuar con el trabajo de auditoría porque sería de alto riesgo, ¿no? Es suficiente. No sé si hay alguna pregunta de parte de los estudiantes. No hay. Entonces, vamos a terminar las presentaciones. Yo ya tengo mis calificaciones. Voy a esperar que se pongan de acuerdo. Voy a cerrar la sesión y después vía WhatsApp voy a contactarme con el jurado, con el tribunal estudiantil un poco más tarde. Entre las dos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Ok? Están enlazados vía WhatsApp. Voy a sacar del WhatsApp a los 2 postulantes para que nos pongamos de acuerdo un poco más tarde en esto que es la evaluación. ¿Ok? Está bien, licenciado. ¿De acuerdo? Entonces nos comunicamos a eso de las 9, 9:15 para que ustedes me den la nota estudiantil y yo adjunte mi nota y tengamos el total de nota de 35% ponderado. En este instante lo que estoy haciendo es sacar a Marcos y sacar a Fabio del chat de WhatsApp para que solamente ya nos quedemos con el jurado. Gracias por la participación a los postulantes y yo voy a empezar a hacer mi resumen de calificación de este examen oral de los postulantes. Y ustedes se ponen de acuerdo con Alicia, si quieren a través del WhatsApp también, yo como digo, los voy a sacar del WhatsApp a Marco y a Fabio, ¿ok? Gracias. Está bien, Lizeth, hasta luego. Luego.